Buenas noches. La cara que tenías que ver aquí no era la mía, era de nuestro amigo Fernando, que la puñetera gripe pues la ha cogido a él y a la mujer, a los dos. De modo que lo que tenía que hacer él, que quería hablaros de muchas cosas, como es él y como lo conocéis, en esa barborrea no la tengo yo, y esa facilidad de palabra. Lo que quiero hacer simplemente es presentaros a estos señores, que son una empresa que se dedica a personas y a empresas como ustedes, que están en la agricultura como su ingreso de vida fundamental, y que traen un producto que está funcionando a nivel mundial con bastantes éxitos y unas características especiales, que no va en contra de la naturaleza, que es lo que defiende Fernando, ni va contra el clima, ni va contra cosas que nos salgan ranas después. Por tanto, las personas son padre e hijo, Manuel y David, para que ellos presenten ese producto de la empresa suya particular, de familia, que es Clodos Technology. Pues yo le dejo la palabra, y forman parte de agricultores de La Palma, del condado. Vamos a grabarlo para Telepalma, que les ponga con la cooperativa o con la federación de televisiones a las que pertenece, porque puede ser interesante para la zona que vivimos en Andalucía, que uno de los principales recursos que tenemos es la agricultura, aunque aquí en Huelva es como si fuese una nación. Tenemos recursos de agricultura, tenemos recursos de minería, tenemos recursos de pesca, las industrias principales y básicas las tenemos aquí concentradas en Huelva. Eso es cierto, y nada más que tenemos que explotarla y llevarla a lo que en una antigüedad y muy lejana fue Huelva. Por eso decimos y creemos que Tarteso, esa civilización tan antigua, estaba dentro de nuestro suelo. Hace falta encontrar dónde, pero vamos, por aquí estábamos. De hecho, tenemos un pueblo que se llama Tarsis y que viene de ese pueblo, de esa civilización. Pues los dejo con Manuel y con su hijo, que es David, para que nos expliquen qué es lo que tienen que explicarnos. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues sí, efectivamente es una empresa familiar. Llevamos ya 37 años. 37 años que han pasado muy rápidamente, y de los 37 años pues llevamos yo trabajando siempre con dióxido de cloro, con otras. Dióxido de cloro es la molécula del producto que vamos a manejar hoy, que vamos a hablar, ¿no? Aunque le llamamos cloruro de dioxígeno, según la nueva legislación, y le llamamos cloruro de oxígeno para diferenciarnos del resto que está apareciendo por ahí, pues que bueno, que todo vale hoy en día, ¿no? Bueno, llevamos ya con esta tecnología más de 25 años. Antes trabajábamos también con reactores, que los sí hay en el mercado, pero que no tienen el producto puro, no tienen el producto estable, tienes que mezclarlo con agua y funciona directamente en tubería. Y ya con este producto, concentraciones diferentes, llevamos ya más de 25 años. Bueno, esos 25 años nos han servido de mucho, aprendiendo a usarlo, certificándolo en todos los parámetros, en todos los epígrafes en los que es posible, y también diciendo aquello que podemos decir. Eso, ya algunos que nos conocéis aquí, pues sabéis que, bueno, que no podemos decir todo lo que hace el producto porque no podemos, porque nos lo prohíben. Entonces decimos aquello que se puede decir, aquello que puede hacer y que hace. Es un producto que es válido para todo tipo de bacterias, virus, hongos, esporas, larvas, huevos, para todo excepto insectos, en función del círculo de Krebs y en función de, como veremos ahora, David hará una presentación general más detallada de lo que significa el producto en sí. Yo espero que
que la presentación de David va a ser amena, y cualquier pregunta, por favor, en cualquier momento de la presentación, levantáis la mano y preguntáis, que si lo sabemos también os contestamos, ¿no? Lógicamente, ¿no? ¿Vale? Muchas gracias. Tu permiso, yo me voy a poner enfrente, que también quiero verlo. Vale. Perfecto. Bueno, pues mira, yo también me voy a poner enfrente también, que también quiero verlo yo. Venga. Y así ya sabes tú solamente que vas a hablar en la televisión. Nos quedamos solo ante el peligro, vamos a por ello. Bueno, un placer y un gusto. Lo primero, dar las gracias al Ayuntamiento, a las instituciones, a don Fernando por la invitación de estar aquí. Esta frase tan fácilmente resumible es lo que ofrecemos. Nuestra empresa está definida como la única tecnología a nivel mundial en la cual ha sido capaz de hacer una solución acuosa de cloruro de dioxígeno. Esa es nuestra molécula, cloruro de dioxígeno. ¿Por aquí mejor? ¿Sí? Perfecto. Y nuestra diferenciación en el mercado la componen dos características de esta molécula. Haberla obtenido pura, es decir, que el 100%, el 99,9% de manera certificada por laboratorios acreditados de nuestra solución acuosa es esa molécula y nada más, no tiene residuos, y haber hecho una molécula estable, no estabilizada y no inestable, que es lo que en un medio natural se comporta esta molécula. Por lo tanto, hemos sido los primeros en el mundo que sin necesidad de residuos, de estabilizantes o de reacciones secundarias somos capaces de fabricarlo, como hemos visto antes en instalaciones centrales de fabricación en Madrid. Somos capaces de envasarlas, ahora vamos a ver aquí algunas muestras de producto que hemos traído incluso a esta misma sala, y somos capaces de comercializarlas en todos los sectores. Sobre todo vamos a focalizarlo en los sectores que más os representan y por los cuales estáis aquí escuchándonos. ¿Qué es lo que tenemos en el mercado? Es importante compararlo. Lo llamamos productos tradicionales, es decir, nosotros, la molécula nuestra no ha sido inventada por nosotros, se ha inventado hace más de 200 años. Es un gas inestable, explosivo, pero lo mejor que existe en la naturaleza en cuanto a control microbiológico, científicamente definido hace más de 200 años. Por esos problemas, por esos riesgos, es por lo que ha sido difícil la manipulación, ese paso de gas inestable y explosivo a un producto comercial, a un botecito en un envase plástico, el cual podéis utilizar. O sea que nuestro desarrollo tecnológico no ha sido inventar la molécula, sino ha sido hacerla comercializable y certificarla para los usos en los cuales estamos hablando aquí en esta reunión. Estos productos tradicionales, que muchos de ellos con estabilizantes, con otros métodos complejos de obtención, ¿qué es lo que ofrecen al mercado? Siguen ofreciendo lo que aquí se define, productos que se denominan de generación in situ, es decir, no se pueden almacenar, inestables, generan subproductos. Eso no es nuestra ciencia, no es la ciencia de nuestra molécula, cloruro de oxígeno, y no es lo que podemos daros con clodos a vuestras aplicaciones. Esa es la resumen de lo que nos encontramos. Nos encontramos con alertas sanitarias por no tener cumplimiento normativo, productos sin ningún tipo de certificación. ¿Y en qué se resume eso? En que a veces algunos de nuestros clientes han usado otras tecnologías tradicionales que parece que son lo mismo, pero que han dañado el cultivo, han dañado una imagen de la molécula. Bueno, pues lo que ofrecemos aquí, lo que Fernando ha conocido y nos ha invitado, ha tenido el placer de invitarnos, es porque estamos aquí sentados con algo diferente, algo con más de 10-15 años de certificación y de investigación por entidades acreditadas que vais a conocer de vuestro propio sector. ¿Qué es? Manuel hacía la introducción antes. Estamos hablando de un biocida. Un biocida, por lo tanto, vamos a poner en una pantalla qué biocidas hay en el mercado. Estamos hablando de hipoclorito, estamos hablando de amonios cuaternarios, de ozono, de peróxidos, es decir, soluciones biocidas que a todos ustedes os suenan. Bueno, pues simplemente definiendo lo que Europa define en cuanto a peligrosidad y precauciones de uso en la etiqueta, ya veis lo que Clodos complementa. Estamos hablando de eficacia
pero estamos hablando de inocuidad. Estamos hablando de que el producto a su máxima concentración, a 10.000 partes por millón, el producto es explosivo, lo tenemos formulado hasta 10.000 partes por millón, pero los productos comerciales los sacamos en el rango de 7.500 a 9.000 partes por millón. Son productos de muchísima concentración, pero aún así el producto está considerado únicamente como irritante por ese gas que puede salir en esa alta concentración. Bueno, puede irritar una serie de mucosas o de sistema respiratorio. Nunca es tóxico y nunca tiene todas las características de dañino con medio ambiente, etcétera, que tienen otros biocidas. Bueno, ¿qué es lo que somos entonces? ¿Qué es Clodos Technology? Como hemos dicho, un biocida oxidante que tiene una oxidación no combustiva y que actúa selectivamente. ¿Qué significa esto? Esto significa que no actúa como otros biocidas quemando las células, es decir, habiendo una combustión entre una microbiota o un microorganismo y el oxidante, el biocida. Esa oxidación, esa combustión que hace, por ejemplo, el hipoclorito, lo que hace es, por un lado, mata esa célula, pero puede no matarla. Es decir, depende de las condiciones de uso de las aplicaciones. Esa combustión genera residuos, ¿vale? Los llamados subproductos de la desinfección, que tienen unas toxicidades y unos límites en el uso agroalimentario y en el uso humano en general. Y además genera resistencias, es decir, los microorganismos se hacen resistentes a este biocida que intenta matarles y por lo tanto cada vez más hay que aumentar esas dosis de uso o ir alternando entre diferentes productos. ¿Por qué Clodos actúa de manera diferente? Porque no necesitamos el oxígeno para quemar esas células. Lo que las eliminamos, como veis aquí en esta molécula, en esta célula, interrumpimos lo que se denomina el ciclo de Krebs, el ciclo de respiración y de reproducción celular. La molécula, por contacto, con la concentración adecuada, penetra la bacteria, el virus, el hongo, el microorganismo que desea eliminar, penetra su membrana celular y entra la molécula dentro e interrumpe celularmente la respiración, el ciclo de Krebs de esa molécula. ¿Qué es lo que hace con esa célula? Se genera un limo inerte. Si he tenido el producto suficiente para que penetre, elimina la célula. Y no hay posibilidad de que esa célula se genere resistencia al producto, ¿vale? Esa es la ciencia que hay detrás de nuestra forma de actuar del producto. Vais a ver que esa forma de actuar va a tener unas consecuencias muy detalladas y muy beneficiosas en las aplicaciones de uso, por ejemplo, del sector agroalimentario que vamos a hablar a continuación. ¿Hasta dónde llega nuestra inocuidad? Nuestra inocuidad llega hasta tener una certificación completa en todo tipo de usos sin residuos. Es decir, es un producto insumo ecológico, lo veréis, pero vamos más allá. No generamos residuos en las aplicaciones. Y hemos dicho que puede ser irritante a esas concentraciones de hasta 8.000, 9.000 partes por millón, en dosis de uso que muchas veces estamos hablando de 1 parte por millón, de 100 partes por millón, de 200 como mucho. No hay microorganismo resistente en la naturaleza a más de 200 partes por millón. A esas dosis de uso tenemos certificado, de nuevo, que el producto es inocuo. Inocuo tanto para el medio natural como para el medio humano de aplicadores o de personas en un entorno de aplicación. Y eso, bueno, nos gusta enseñarlo, ¿no? Aquí, como el algodón no engaña, bueno, pues aquí decimos el boli no engaña, ¿no? ¿Qué es el boli? Bueno, el boli es una muestra de producto, ¿vale? Tenemos esta aplicación, que al final son aplicaciones, vamos a decir, ambientales, las desarrollamos cuando este dichoso coronavirus, ¿no?, que cambió nuestras vidas hace unos años, pues estaba en nuestro entorno. Nos pusimos a certificar la eficacia, por supuesto, de nuestra tecnología contra todo tipo de virus, y ese era uno de ellos. Bueno, pues desarrollamos con el Centro de Investigación de Valencia, con el IBAMI, aplicaciones ambientales. Bueno, pues en este boli de demostración hemos puesto una muestra, una pequeña muestra. Todos ustedes tienen un boli como ese en las carpetas que tenéis de documentación. Aquí hay una muestra de producto a 300 partes por millón.
no hace falta más dosis nunca frente a nada en la naturaleza, ¿vale? Para eliminar microbiológicamente cualquier problema. Bueno, pues a esta dosis de 300 partes por millón, como hemos dicho antes, de manera certificada, el producto es totalmente inocuo a mucosas, a sistema ocular y a sistema de mucosas orales y tema dérmico. Esto se ha investigado, se ha desarrollado por entidades acreditadas por ENAC, y eso, trasladándolo a las dosis de uso y aplicaciones que se pueden hacer, por ejemplo, foliares, por ejemplo, ambientales, en todo tipo de sectores, pues son los beneficios de eficacia más algo más, que es lo que siempre Clodos ofrece en el mercado. Pero claro, diréis, bueno, este producto es el de la dosis de uso, es mucho más que la dosis de uso, pero ¿cómo es el producto a su máxima concentración? Bueno, pues como antes hemos dicho, de una manera sencilla, económica y fácil de manipular, un envase de polietileno de alta densidad. Así es como se almacena nuestro producto. Y aquí, este producto se ha activado hace ya más, es un producto que hay que activar, es un gas que hay que activar, no existe en la naturaleza. Bueno, pues esa activación genera este gas, esta solución acuosa, que es un líquido amarillo anaranjado. Bueno, este producto lleva activado más de un mes. Ya ha viajado pues, a Arabia Saudí, que estábamos la semana pasada, y ahora ha viajado a vuestras tierras de Palma de Condado. Bueno, aquí hay un gas. Estáis un poquito a distancia, no lo leéis, luego podéis olerlo. Bueno, aquí a esta distancia hay un poquito de salida de gas en esta zona. Si os fijáis, está un poquito de más opaco. Siempre hay un poquito de gas que emana de esta solución acuosa. Bueno, pues incluso a esta dosis de uso de 7.500 partes por millón, que es la dosis de activación, ¿vale? Incluso a esta dosis, el producto es totalmente inocuo. Por supuesto, ahora aquí yo no me lo pongo en un algodón y me pongo aquí 5 minutos, tiempo de contacto, pero no quema, no oxida a esta concentración en tiempos razonables de uso dérmico. Bueno, pues no existe ningún biocida a esta concentración en la naturaleza, y si lo existiera, el hipoclorito, pues coger una garrafa de hipoclorito al 13% y ponerla en las manos a ver qué pasa, ¿no? O ponerla en la cara. Bueno, esa es la diferencia en cuanto a la inocuidad, como digo, de manera certificada, ¿vale? Pero como digo, esto no es que lo diga yo, o lo digamos nosotros, lo diga Clodos, esto lo dicen las entidades de registro, tanto nacionales como internacionales, donde está el producto. Aquí no venimos a vender una cura milagrosa que se nos ha ocurrido a una empresa familiar española, sino hemos tenido que cubrir el sendero sinuoso de nuestra legislación europea. ¿Para qué? Para registrarlo en el reglamento más estricto de biocidas de Europa, que es el BAGUA de Alemania. Tenerlo registrado en los diferentes usos que tenemos en el Ministerio de Sanidad español, con números de registro. Y cada vez más siendo una tecnología potenciada a nivel internacional, y por ello en cada país que vamos, pues siempre lo primero, los registros y la certificación de uso. Y eso es lo que nos diferencia, porque va acompañado de todo esto. Bueno, si no se quiere entender mucho, bueno, pues como digo yo, papeles, papeles y papeles. Certificación. Por supuesto, luego hay los estudios reales, los estudios en ganadería, en agricultura, en industria, en agua potable, en reutilización de aguas, pero aparte de esos estudios reales se hacen luego contrastes con centros de investigación pioneros e innovadores en vuestro sector, no en lo que a mí me interesa. Aquí tenéis ejemplos pues muy cercanos a vosotros. El producto, ahora lo veremos, está certificado e investigado por el IFAPA, por la Junta de Andalucía. Está certificado e investigado por el CSIC de Murcia, por el CEBAS de Murcia, por el CSIC. Es insumo ecológico certificado para la Unión Europea y para el NOP americano por el CAE. Está certificado por el IRTA y por AESAM, por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, como coadyuvante tecnológico sin toxicidad para un lavado alimentario, etcétera, etcétera, etcétera. En cada dosis, en cada uso que desarrollamos, antes viene todo esto. Y son papeles y estudios que nos permiten definir las dosis de uso y los protocolos, y luego, bueno, pues adaptarlo a vuestra situación del día a día, pero con todo este trabajo hecho detrás.
como hemos dicho, insumo ecológico, no vamos a repetirlo mucho más, y lo que planteaba Manuel al principio, todo tipo de microorganismos. Es bactericida, fungicida, viricida, esporicida, muy importante el control de esporas, sobre todo para estas presiones de hongos que sufren a veces el sector agroalimentario, ovicida, larvicida, y muy importante, antes de esta reunión hablábamos sobre ello, es la mejor materia activa que existe para el control del ensuciamiento orgánico de las instalaciones. Estamos hablando del biofil o el biofouling. Aquí, precisamente en la provincia de Huelva, pues han sido los casos más de necesidad que hemos tenido a lo largo de los años en cuanto a control del biofil por la obstrucción orgánica de goteros, por el control de especies invasoras y de macrofouling en la industria, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas aplicaciones las hemos desarrollado y han sido, me atrevería a decir, especialmente importantes aquí en la provincia de Huelva. Y cuando digo que todo esto está ensayado, es porque todo esto está ensayado. Todas las normativas UNE de aplicación para ser considerado como bactericida general, fungicida general, viricida general, incluso frente a los virus encapsulados más resistentes que existen, esporicida, leburicida. Insisto, no le ponemos nombre. Luego se abrirá un diálogo, no, es que yo tengo tal problema. Bueno, ¿qué es? ¿Una bacteria, un virus? ¿Dónde está? Y lo controlamos. No hay microorganismo con poder de resistencia a la molécula, llame como se llame. Pero eso sí, esto no es un milagro y tampoco es fácil. Es un producto técnico, es decir, ahí tienes el producto, ese ha sido nuestro aporte, pero ahora luego aportamos algo más. Aportamos el desarrollo técnico, aportamos el cómo hay que utilizarlo. Es un producto de contacto 100%. Es decir, si no llegamos a contactar, por el problema que sea, con dónde está ese problema, esa bacteria, ese virus, ese hongo, si no contactamos celularmente, no actuamos sobre él. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, porque el 90% de las aplicaciones que son dudosas en cuanto a que no ha habido una eficacia o no ha habido una respuesta positiva a la aplicación del producto, la razón es porque no ha habido contacto. No hemos llegado a contactar con el producto, con dónde está esa microbiota negativa que queremos controlar. Y luego ya viene todo el resultado de la investigación que hemos expuesto hasta ahora, que es la concentración y la persistencia, es decir, qué dosis tengo que aplicar, para qué, según para qué microorganismo, y cuánto tiempo tengo que aplicarla. Es decir, si hay que hacer una aplicación más constante o una periodicidad, es decir, el protocolo de aplicación. Y eso es lo que, bueno, pues también desde Clodos y desde nuestros distribuidores, pues os asesoramos, os acompañamos y un poco buscamos ese acompañamiento para que el producto que no falla, tampoco falle en la aplicación en vuestro día a día. Luego hay algunos detalles más. El producto tiene cierta característica de fotosensibilidad, por lo tanto hay que adaptarse a veces al aplicarlo en unas horas de menos impacto solar. Es posible hacer mezclas con mojantes, con otra serie de productos que potencian la eficacia del producto en determinadas aplicaciones. Bueno, todo eso es lo que, con un manejo bastante simple, pero técnico, podemos llegar a una dosis de máxima eficacia para vuestras aplicaciones. Insistimos, no es un milagro y, como no, lo medimos. Es decir, tenemos equipos que hemos desarrollado, una tecnología inglesa, con un partner, un socio inglés, para medir en cualquier punto de la aplicación la dosis que queda de mi producto. Porque si en el agua hay un ppm, 0,5 ppm de clodos tras 1 kilómetro de tubería, tras, por ejemplo, del punto de aplicación al bebedero de un animal, etcétera, etcétera. Es decir, si en un punto final yo mido una mínima presencia de clodos todavía en el agua, quiere decir que ese agua y la instalación por donde ha pasado, ensuciamiento orgánico, garantizo que están limpias. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que al principio, por el ensuciamiento y por los problemas que hay microbiológicos,
el producto se gasta. Y entonces voy con el equipo, mido donde supuestamente quiero que haya producto para un uso secundario siguiente y me da 0. Pues no me puedo ir tranquilo a casa. Ha hecho efecto, pero es insuficiente el producto. Ha habido una carga microbiológica o un ensuciamiento de esa instalación lo suficientemente alto para que me gaste todo el producto. Bueno, necesito un mínimo residual, pero lo necesito. Y por eso puedo medirlo. Y es parte del servicio que decimos que garantizamos las aplicaciones que hacemos. No es hecho el producto y a ver si la cosa responde bien y funciona. No, podemos ir a afinar el tiro y a conseguir los resultados. Sí. ¿Ese producto lo mide y te da instantáneo el resultado o tienes que esperar? Hay dos formas. Estarás familiarizado con muchos métodos de medición de oxidantes en el agua. Este equipo es un equipo portátil, es lo bueno. Lo veis que es un tamaño muy pequeñito. Coge una muestra de agua, que puede ser de un terminal de gotero, puede ser de un bebedero de un animal, puede ser de una red de agua potable en X punto que tú tengas una muestra, y en un minuto tienes la medida. En un minuto te dice en ppm cuánto es, con precisión de 0,02 ppm. ¿Qué es lo único que existe? No. A veces hay tiras colorimétricas, tenemos una tecnología americana, que es como lo de las piscinas, vamos a decir, ¿no? Que también puede ser otro sector de aplicación del producto. ¿Qué pasa? Que bueno, la precisión ya es más relativa. Hay equipos de medición de oxidación, ORP, de redox, que te permiten medir la molécula, pero hay que tararlo adecuadamente, porque no estás midiendo cloro, estás midiendo cloruro de oxígeno, es decir, otra molécula. Entonces, esos equipos, si se habla con el fabricante, tarándolos adecuadamente, con una sonda adecuada para nuestra molécula, pueden valer también para la medición. En particular, estos equipos es una medición en un minuto, y tienes ese componente de portabilidad. Sí. ¿Diferencia en la piña y en la cocina? ¿Y qué es lo segundo? En la encina. Sí, ahora seguimos. Justo ahora empiezan ya las aplicaciones y si te parece lo vemos sobre eso. Bueno, lo primero, lo de siempre. Ahora os suena, no os suena, pero cuando empieces a hacer resultados, aquí aparece todo el mundo. Bueno, pues exigimos lo de siempre. Exijan certificados, exijan conocimiento de lo que se hace, porque luego los malos resultados llegan y no me gustaría quedar manchado por lo que hacen mal otros. Por lo tanto, responsabilidad también por vuestro lado en exigir que lo que aquí se diga, que lo que alguien nos ofrezca tenga esa acreditación y ese cumplimiento normativo que os decimos que tiene. Y bueno, aquí vamos a las aplicaciones que estaba introduciendo ya nuestro oyente. Bueno, decimos que donde hay agua hay una aplicación. Y podemos hablar de toda esta gama de productos que viene originado, ¿por qué? Por una obligación europea de que cada producto, cada nombre comercial se use para un uso diferente. Y por ello podemos estar hablando, como decíamos, de un sector agroalimentario donde hablamos de poscosecha y de tratamientos de agua de uso en agricultura. Podemos estar hablando de ganadería, podemos estar hablando de agua potable. Tenemos casos de éxito de tratamiento de aguas potables y de desalación incluso de ciudades enteras como Las Palmas de Gran Canaria. Lo mismo con las aguas regeneradas. Como sabéis, a nivel español hay un Real Decreto que obliga por parte de Europa a reutilizar todas las aguas para uso agrícola, además, es decir, para vuestro uso. Bueno, pues es exigencia el que ese agua esté en unas características que luego os permitan hacer un trabajo adecuado en el sector, en el siguiente uso, ¿no? En esa reutilización. Bueno, pues ahí Clodos hace una labor fundamental por no incorporar residuos, muchos de ellos clorados, que incorporan otras tecnologías de depuración. Estamos hablando de industria alimentaria, en particular vamos a focalizarlo en el sector bodegas por el entorno de Palma del Condado que estamos. Y bueno, lo que hablábamos, desinfección ambiental, especies invasoras. Hemos hecho muchos intentos de hacer proyectos aquí en Andalucía, en Sevilla, en Guadalquivir, bueno, con grandes problemas de especies invasoras que también sabemos que hay aquí en los ríos. Se está haciendo en el Ebro, es decir, estamos autorizados por la Confederación Hidrográfica del Ebro para el control, por ejemplo, de mejillón cebra, ¿vale? Y aquí se ha hecho en refrigeración en el puerto de Huelva también durante muchos años.
Como decía, brevemente, aquí vamos a ir rápido para poder llegar un poco a la discusión de las preguntas. Sector del vino. Vamos a empezar, vamos a decir por lo más fácil, ¿no? Porque lo más complicado es el sector agrícola puro, ¿no? Sector industrial, sector de industria alimentaria. Vamos a hablar de bodegas. ¿Qué nos encontramos en las bodegas? ¿Qué os encontráis aquí en La Palma del Condado? Con necesidades de, le llamamos CIP, ¿no? Cleaning Industrial Process o Cleaning Instant Process, limpiezas diarias de toda la instalación de procesado del vino, de depósitos, de filtros, de embotelladoras, etcétera, etcétera. Bueno, ahí es donde podemos atacar, ahí es donde podemos mejorar y estamos mejorando en muchas regiones vitivinícolas de España la calidad del producto final, la calidad del vino, por una higienización en todo tipo del proceso de embotellado y fermentado, etcétera, etcétera, sin afección al vino, importantísimo. Tenéis grandes caballos de batalla, el TCA, el Brett, diferentes focos, problemas fúngicos que vienen de diferentes focos. Eso es lo que nos encontramos en el sector del vino, en el sector de la bodega. ¿Qué aportamos con Clodos aplicándolo al sector de la bodega? Aplicamos un control microbiológico total, tanto en aplicaciones ambientales como en aplicaciones en contacto alimentario. Controlamos TCA, controlamos Brett. Hay que hacer aplicaciones y higienización fuerte de instalaciones, en instalaciones contaminadas. Pero somos capaces de controlarlo con aplicaciones y con protocolos sencillos y económicos. Lo más importante, no tiene plazo de seguridad. Es decir, el producto, si estamos diciendo que es insumo ecológico y que no tiene residuos, no puedo decir ahora que es tóxico y que tiene un plazo de seguridad. No. El Ministerio, en las acreditaciones de uso, lo tenemos establecido como sin plazo de seguridad. Es decir, se hace una aplicación y puede entrar la presencia de personas. Se hace una aplicación y puede directamente pasar una presencia del contacto alimentario, en este caso del ciclo del vino, de la siguiente embotellado o de lo que sea necesario. Como las aplicaciones de las instalaciones o los envases o los recipientes. Pero en el propio líquido, en el propio vino, se podría echar una proporción o algo. Sí. Imagínate que tiene una contaminación. Por ejemplo, una bota tiene ese vino, está un poquillo contaminado, se podría hacer. No es el objetivo fundamental, porque como sabes es un aditivo, sería un aditivo alimentario. Se está haciendo una investigación, sabemos que en pequeñas cantidades, no el producto a 7.500 partes por millón, sabemos que en pequeñas cantidades, mezclado con el agua, igual que se echa agua al vino a veces, no afecta al vino. Eso en Castilla-La Mancha, en la región de La Mancha, estamos haciendo una investigación muy interesante con una empresa para hacer un producto, un desarrollo del producto precisamente para eso, para usarse como aditivo. Pero en este caso no es el objetivo fundamental. El objetivo fundamental, estamos hablando de contacto, incluso con superficies que va a pasar el vino, que pueda haber trazas y no haber ninguna afección. Estamos hablando de desinfección de todo el ciclo de producción, no de mezcla como aditivo en un producto alimentario, porque entonces estaríamos hablando de otra cosa, ¿vale? Y muy importante, no afecta, que esto es en la industria alimentaria, en la industria del vino es muy importante, la eficacia del producto no es afectada por el pH del agua. Como sabéis, cualquier otro biocida tienes que tener un control del pH, o si no sabes que cerca incluso de un 80% del biocida que estás introduciendo no está haciendo la capacidad, el efecto de desinfección. El cloruro de oxígeno, nuestra molécula, actúa al 100% entre pH 4 y 10 del agua. Luego sí que puede haber unas ciertas diferencias, pero si el pH se difiere del 4 a 10, pues quiere decir que ya no es agua, es otra cosa, ¿no? Bueno, pues alta eficacia también con rangos de pH complejos en todo tipo de aguas. Y por supuesto no transmite olor, ni sabor, ni color, ni corrosión a las instalaciones por las bajas dosis de uso. Lo hablaba aquí el compañero, ¿dónde lo estamos aplicando para estos fines? Tratamiento de agua potable, por supuesto, tratamiento de agua industrial, tanques de almacenamiento, cisternas, botellas, barricas incluso de roble, y de materiales porosos que aparentemente pueden tener un grado de absorción
no pasa nada, no dejamos residuos y no hay una absorción de algo tóxico o nocivo que luego va a transmitirse al vino, al procesado. Y esto es muy importante, ahorro de agua. Es decir, yo creo que cada vez somos más conscientes de esa necesidad y Clodos va en esa línea. Como no es tóxico, como no deja un residuo tóxico y nocivo, se evitan enjuagados, se evitan largos tiempos de bombeo, consumo eléctrico y agua, que además luego se convierte en un residuo, porque este agua de lavados con sosa, con otros ácidos que se usen o con peróxidos, etcétera, se convierte en un residuo que hay que luego tratar por la bodega. En este caso se ahorra todo ese tiempo porque no dejamos un residuo tras la aplicación de Clodos. Y bueno, aquí ponemos un ejemplo que no porque no haya más, sino porque es llamativo, ¿no? Este es un ejemplo que ataca desde el inicio de la plantación hasta el embotellado, hasta el envasado de las botellas de vino. Se trata de una bodega que algunos de vosotros conoceréis quizá, es una bodega turística, vamos a decir también, famosa en la isla de Lanzarote. Nosotros venimos, como ha dicho Manuel, de las Islas Canarias, es el origen de la empresa hace ya 37 años, y se llama la bodega La Jeria. Bueno, ahí las condiciones del agua y las condiciones de humedad y las condiciones climáticas son un reto, tanto para el desarrollo agrícola como para la parte de bodega y de almacenamiento de ese vino y procesado y fermentación. Y bueno, pues tenemos el orgullo de decir que se trata con nuestras diferentes marcas desde el inicio del proceso, que ahora hablamos de él, hasta el final, hasta el embotellado e incluso aplicaciones ambientales. Y bueno, pues es el premio, ha recibido el premio al vino ecológico a nivel Malvasía, que es la variedad que tienen allí, Malvasía volcánica. Bueno, pues es el reto de haber estado allí, como veis, desde el principio hasta el final. Esto es en las faldas del Timanfaya, una bodega, como digo, muy turística. Y ahora, para finalizar este proceso de aplicaciones, vamos a unirlo con la parte que también nos interesa aquí en La Palma y en Huelva en general, que es la parte, vamos a llamarle proceso agroalimentario, ¿vale? En contacto, tratamiento de aguas agrícolas, tanto en contacto con plantas como sin contacto con plantas. Aquí las marcas comerciales que tenemos, que algunas de ellas, algunos de ustedes les sonarán, pues bueno, la insistencia que hacemos en el mercado, pues es Agridis Water Irrigation, para tratamiento de aguas agrícolas en contacto con plantas, y Terradis, para aplicaciones sin contacto con plantas en desinfección de instalaciones, de tuberías, de superficies, de suelos, de sustratos, etc. Es muy importante dejar una cosa clara, lo que decía Manuel antes, ¿no? Es un biocida y tenéis que tener muy claro que la legalidad y el ámbito normativo único por el momento en Europa es una actuación como biocida, como desinfectante de agua de uso en agricultura. Vais a ver, porque podemos enseñarlo, investigaciones, certificados, estudios de muchos años, que ofrecen otro amplio uso y aplicación y efecto, vamos a decir, secundario beneficioso. Pero tenéis que tener en cuenta que en Europa, los países que estamos fuera, estos estudios son suficientes y estas demostraciones, pero en Europa a día de hoy no existe todavía el marco normativo para considerar este producto como algo más, y por lo tanto nos encajaremos y insistiremos en esta reunión de que el ámbito legal es el ámbito del biocida. ¿Cómo se usa? Antes de entrar ya en el tema de cultivos. Bueno, aquí veis diferentes ejemplos. Esto, por ejemplo, es en la región de Murcia, en grandes cultivos hortícolas. Bueno, es un producto líquido, como habéis visto, que lo que hay que hacer es incorporarlo al tratamiento del agua de riego. Por lo tanto, las dosis serán diferentes en función de esos caudales, en función de las características microbiológicas a combatir. ¿Cómo se inyecta? Pues normalmente ya lo decimos que en el momento de higienizar el agua a pie de parcela. Es decir, como tiene una eficacia o como tiene una alta eficacia en el control del biofilm, salvo que ese sea el fin por el cual quieres usar el producto, evitamos en grandes extensiones de tratamiento de agua y de tubería aplicar el producto en cabezales de riego que están a veces a kilómetros de esas parcelas a higienizar.
Por lo tanto, como veis, estamos hablando de inyecciones por Venturi, inyecciones sencillas, a pie de parcela, ¿vale?, para el tratamiento del agua agrícola. No obstante, en parcelas más pequeñas, como también aquí mucho se ve en la región de Huelva, en parcelas más acotadas, parcelas medias, también veis inyecciones en el tratamiento del agua de riego, inyecciones sencillas con bombas plásticas que cualquiera de vosotros tendréis, en la zona de cabezal, Y bueno, ahora aquí podemos ya definir un poquito más lo que más nos interesa aquí en la Palma del Condado, en el sector del vino o incluso en el sector de berries, pero realmente, igual que hablamos de enfermedades, hablamos de cultivos. Me da igual de qué estamos hablando. Tenemos multitud de experiencia en diferentes tratamientos, desde hortícola, desde vivero, por ejemplo, es fundamental. Hablábamos antes, esta mañana, con otras personas aquí de la región, la importancia de una higienización en el vivero para evitar enfermedades que se desarrollen por unas malas condiciones higiénicas en el vivero que luego se transmiten al campo. Bueno, podemos empezar desde vivero en todo el tratamiento del agua y tema ambiental, con mucha importancia, a luego irnos a cualquier tipo de cultivo hortícola o frutal, tropical, etc. Por ejemplo, aquí hay oyentes que son de Almería. Bueno, podrían contaros luego en discusiones que tengamos pues los grandes usos que estamos teniendo en la región de Almería, donde bueno, el invernadero es un medio diferente, ¿no?, al que tienen aquí ustedes. Y bueno, por ejemplo, el tomate, pues bueno, somos capaces de conseguir una higienización muy completa, y esto, por ejemplo, esta investigación se ha hecho con Cajamar Innova en el centro de Las Palmerillas, en aplicaciones ambientales, y bueno, con unos resultados que podemos compartirles muy drásticos y muy importantes. Y luego aquí tenéis algún ejemplo de aplicaciones ya más cercanas. Estamos hablando de berries, estamos hablando de cultivos hidropónicos. Como veis ahí, es fundamental una garantía del agua y de la instalación en un cultivo hidropónico, y bueno, desde hace ya muchos años somos capaces de aplicarlo. Aquí una pincelada de lo que hay en Huelva, ¿no?, sector de berries, donde somos capaces de hacer tratamientos desde antes del cultivo, durante el cultivo e incluso en la poscosecha. Hemos trabajado hace ya años con cooperativas y con industrias agroalimentarias de la fresa, donde de manera certificada, lavando el producto alimentario en Agridis, se consigue aumentar la vida incluso de 2 a 3 días en plaza europea, nebulizando los camiones, nebulizando antes de sellar los camiones que van hacia Europa con la fresa. Es decir, pensar en todo el rango de aplicaciones posible. Bueno, como hemos dicho, donde hay agua, donde hay una posibilidad de insertar el producto, hay una aplicación, siempre de manera ecológica. Y bueno, efectos negativos que hayamos encontrado, pues todo lo contrario. Aquí veis, por ejemplo, que eso sois vosotros los expertos en los cuales lo veis, brotes vigorosos, brotes sanos después de higienizaciones de agua realizadas con Agridis, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Y como siempre, midiendo. Es decir, esto, por ejemplo, es un cultivo de suelo mixto, hidropónico y suelo, y al final de los terminales medimos el producto insertado, medimos que el tratamiento haya sido correcto. Y bueno, conseguimos controlar tanto sistemas hidropónicos o sistemas de sustratos de fibra de coco, de lana de roca, etcétera, como aplicaciones en un cultivo tradicional. Y aquí vamos a hablar un poquito de las investigaciones, por llamarlo de alguna manera, que se han realizado, las certificaciones que tenemos. Y bueno, caso de éxito en aplicación, vamos a decir, sin plantas, en efecto sobre una microbiota. Bueno, pues está en la región de Almería. También tenemos mucho en Huelva, pero hay mucho más por desarrollar aquí también. Hay mucha más gente por hacer cautiva y fiel a la tecnología. Pero en Almería, con buen trabajo de hace ya décadas allí, bueno, pues se están controlando, como sabéis, se están limitando los productos nocivos a utilizar en suelo, en un control de patógenos en suelo. Bueno,
Investigaciones realizadas con Cetarsa, la compañía española, como sabéis, del tabaco de España, en Talayuela, en la región del norte de Extremadura, y realizadas con el IFAPA, definen y certifican lo que, bueno, fuera de Europa tenemos más que acreditado y más que evaluado y aceptado, que es el control nematicida, por ejemplo, del producto. Es decir, no focalizándolo solo en los nemátodos, control de enfermedades fúngicas y una selectividad, porque muchas veces lo que, por ejemplo, en este caso el IFAPA y Cetarsa nos evaluaba era decir, oye, ¿qué ocurre si el producto llega al suelo? Por una higienización de todo tipo que estés haciendo, de instalaciones, de superficies, de suelos. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Estás afectando a la microbiota positiva? Es decir, ¿estás esterilizando el suelo? No. Y eso es algo que tenéis que tomar como un punto diferente en el mercado. El producto es selectivo. Y eso no hemos hablado de ello. ¿Cómo que es selectivo? Bueno, pues se ha certificado, se ha investigado de que antes hemos dicho que la molécula actúa celularmente. Es decir, aquí tienes el hongo negativo, el Fusarium, como se llame. El agua contacta con él y lo controlas. Es decir, lo inertizas, lo eliminas. Pero claro, si ahora yo echo a ese agua una tricoderma, echo una microbiota positiva que tenga el suelo, etcétera, la vas a eliminar también. Efectivamente. Es decir, si me paso de dosis, si hago unos protocolos no certificados, no investigados, por supuesto el producto no tiene resistencias, es decir, elimina todo. ¿Qué ocurre? En las dosis de uso trabajadas, en las dosis investigadas por estas entidades públicas y privadas de certificación, definen que, qué casualidad, que la microbiota positiva, como ven en estas comparativas de raíces, no es afectada. ¿Y cómo eso es posible? Porque el producto es selectivo, es decir, el producto contacta más rápido, es decir, se siente más atraído a lo primero a lo que va es a los sistemas intracelulares que sean ácidos. Es decir, ¿en qué se diferencia, no? A veces un hongo positivo de un hongo negativo en un suelo. Pues pasa igual que en el cuerpo humano. Los hongos que generan un desbalance, hongos por decir algo, es lo mismo para bacterias o para otra microbiota, que genera un desbalance y que genera una negatividad para el medio, sea el medio humano, sea el medio animal o sea el medio vegetal, se empiezan a replicar en sistemas intracelulares ácidos. Y en cambio, si analizáis en la ficha técnica de esas tricodermas que introducís al campo, o de esos bacillus, o de esos hongos en el análisis de microbiota que hacéis de suelo, pues resulta que esta microbiota positiva son sistemas intracelulares alcalinos, la mayoría de ellos. ¿Qué ocurre entonces? Que el producto, cuando echas una gota y tiene erección, va por lo ácido. Va por lo ácido, va por lo ácido. Cuando se acaba lo ácido, empieza a ir a lo alcalino y puede afectar a la microbiota positiva. Pero por eso está la dosis de uso, por eso están estas investigaciones que se han realizado estos son años y años y años de investigación, y esto es una foto, hay mucho papel y mucha certificación detrás de todos estos estudios. Lo mismo ocurre con el IFAPA, que lo tenéis pues tan cerca como que está en vuestra propia región, ¿no? Como una entidad de certificación y de investigación importante para análisis de suelos. Bueno, pues el IFAPA, aquí este es en el centro de la Mojonera, de investigación de Almería, pues bueno, ha investigado para estos fines con microbiota negativa el control, como veis, al 100% en dosis baja y dosis media de producto de Terradis. Control al 100% sin afectar a la microbiota positiva. Bueno, pues esto sí lo podemos contar. Esto podemos contar y podemos dejaros y podemos enseñaros los informes completos de esta investigación que, insisto, ha venido de casos reales. Esto no es una cosa de laboratorio que ahora quiera llevar al campo real, ¿no? Esto han sido años y años de certezas, tanto reales como de investigación, que ahora podemos poner en el mercado y podemos poner a la problemática que tenga la gente. Bueno, esto es lo mismo que hemos hablado antes en bodega y lo que hemos hablado antes de la molécula. ¿Qué ofrecemos entonces al sector agrícola?
Ofrecemos un biocida, un control de todo tipo de enfermedades generadas por bacterias, virus, hongos, esporas, huevos y larvas, aplicación ovicida y larvicida, sin depender del pH del agua de riego, sin generar resistencias, no dejando residuos clorados, ni cloratos ni percloratos en suelos o en aplicaciones donde tenga contacto ese agua de tratamiento, sencillo de aplicar y dosis de uso inocuas, tanto para la instalación como para los operarios, como para la forma de aplicación, y sin tener plazo de seguridad y siendo un insumo ecológico orgánico de aplicación. Y bueno, hablábamos de la vid. Lo hemos dicho todo realmente. Cualquier tipo de problemática, siempre que pueda haber contacto. Es decir, milagros ninguno. Cuando no puedes ni meterte al campo porque ni ves el racimo de la vid, pues si ahí el producto no llega, no hace milagros. Pero llevando un buen control podemos controlar instantáneamente, porque es un producto de contacto rápido, cualquier tipo de problemática ocasionada, insisto, por bacterias, virus, hongos, esporas. Aplicaciones a través del agua foliar, aplicaciones a través del agua radicular, si es regadío, si no es un secano el cultivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos algún ejemplo mezclándolo con otros productos. Esto era en Castilla-La Mancha, en la vid, higienizando el agua foliar, ¿vale? Incluso mezclándolo, porque en eso sí que hemos sido expertos durante muchos años, mezclándolo con otros tratamientos, es decir, el utilizar Agridis es incompatible con utilizar ya esa aplicación para otros fines que queráis, un fin insecticida, un fin fungicida o sistémico. Por ejemplo, en este caso se hizo un tratamiento ahora en la poda, que es fundamental hacer un control cicatrizante, es decir, el producto es el mejor cicatrizante que existe en la naturaleza. Si un día tenéis un corte y tenéis Agridis cerca, os ponéis un algodoncito y veréis lo que es la cicatrización. Pues eso mismo ocurre en el medio natural. Hagamos una aplicación ahora utilizando el sistema foliar. ¿Para qué? Mezclándolo con qué, a veces con sistémicos, con un cobre, bajándole la dosis, con un mojante para mayor persistencia del producto, con un azufre para hacer efecto secante. Es decir, vamos acompañando a otras prácticas que hagáis ecológicas y orgánicas para mayor eficacia del producto en los fines que deseemos. ¿Sabéis lo que es esto? Es decir, control. Protocolos de control a lo largo de todo el ciclo de la vid. Contacto, es decir, gota lo más fina posible, contacto en el momento de la aplicación lo mejor posible. ¿Para qué? Para conseguir ese contacto con la enfermedad, ese efecto de cicatrizante y esos efectos secundarios que busquemos. Insisto, aplicaciones tanto radiculares como foliares a través del agua de agricultura, de riego. Y por último, 2 diapositivas solo antes de las preguntas sobre qué hago con mi producto alimentario, industria alimentaria. Bueno, el producto Agridis está certificado por AESAN, por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, como un coadyuvante, textualmente esa es la certificación, coadyuvante tecnológico para una poscosecha orgánica, ecológica, sin residuos y sin resistencias. Bueno, por ejemplo, casos de éxito, tenemos el sector del plátano. Nosotros venimos de Canarias, pues para todo el tema de pudrición de corona, por ejemplo, de hongo de pudrición de corona, que es gravemente afectado en el plátano de Canarias. Bueno, pues se hace una aplicación, como veis ahí, en etapa final, sellando esos cortes de esas manos de plátano. Caso muy importante, lo tienen aquí, ha sido trabajado durante años, por ejemplo en Casi, en Almería, lavado de tomates, lavado de hortalizas, lavado de fresa, etcétera, etcétera. Todo el producto alimentario que tenga que ser lavado, para que os hagáis una idea, se está utilizando en algún tipo de desinfección de cítrico dosis de 100, 200 e incluso 300 partes por millón de ácidos paracéticos, de peróxidos, de biocidas en esos caldos de lavado alimentario previo al empaque. Eso está dañando
superficialmente la fruta y está generando en el transporte internacional lo que se denomina una sensibilidad, un daño en frío. Es decir, mucha parte de esa producción se daña en el transporte internacional y se convierte en pérdidas por ese exceso del desinfectante utilizado, pero que a su vez es necesario para que no vaya contaminado el producto. Bueno, pues el IRTA, en este caso, que creo que estaba en la diapositiva anterior, el IRTA, que como sabéis es una entidad de referencia mundial de Tarragona de procesos post cosecha, certifica que el lavado alimentario de un producto alimentario con Agridis a 1 ppm, a 3 ppm de residual mínimo, es suficiente para garantizar la higienización y que no genera ningún tipo de sensibilidad, ni de daño de vitamina D, ni ningún tipo de absorción negativa por el lavado del producto con Agridis. Aumentamos la vida útil, no dañamos superficialmente el producto. Bueno, esto es lo que podemos ofrecer también en esa etapa final, vamos a decir, de ese proceso agroalimentario que hemos intentado definiros a grandes rasgos. Y este es nuestro esfuerzo. Nuestro esfuerzo es aportar una herramienta. Esto no es ni una solución milagrosa, ni es lo único. Pero sí que hoy en día, con las dificultades que creo que cada uno de nosotros tenemos en nuestro desarrollo agrícola, agroalimentario, pues nos gustaría que al menos lo vierais como una herramienta. A no despreciar, a utilizar, a ponernos, como decimos nosotros, la más fea, la peor, e intentar demostraros ahí lo que ya hemos demostrado afortunadamente ampliamente, que es que somos eficaces y que de una manera ecológica y orgánica podemos seguir combatiendo dificultades que, bueno, que cada vez son más, ¿no?, las que nos enfrentamos y con menos recursos, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que estamos en una zona privilegiada para hablar de ello, en la región de Huelva, en Palma del Condado, y daros las gracias por este tiempo que nos habéis dedicado y estar a vuestro servicio para lo que necesitéis. Muchas gracias. ¿Tenéis aproximadamente un cálculo por hectárea de coste de producto en desinfección por hectárea sobre una campaña entera de fresa? Es decir, ciclo completo. ¿Cuántas dosis tienes que aplicarla? ¿Diariamente, una vez por semana? ¿Tenéis calculado un poco el coste por hectárea, por año, o sea, por un ciclo de un cultivo de fresa? Bueno, ¿qué problema tiene la fresa? A ver, la fresa aquí se está utilizando muchísimo abono orgánico. ¿Vale? El abono orgánico, inicialmente en invierno, cuando hay poca temperatura, no desarrolla, está como inerte, está ahí, pero no se desarrolla. ¿Qué pasa? Empieza febrero, marzo, empieza a subir la temperatura, el agua empieza a calentarse y empieza a desarrollar todo lo que hay inerte ahí, de bacterias, hongos, bacilos, ya todo es un gazpacho orgánico, que en marzo, abril repunta y empieza a atacar toda la fruta de obrero. Eso pasa muchísimo aquí. Bueno, normalmente hay una cosa estándar. Por ejemplo, tú haces una aplicación a los 5 días, 7 días de sembrar. Después de siembra hay que hacer una aplicación. ¿Para qué? Para limpiar tuberías y mantener el estado inerte, ¿no? Después, una vez a las 3 semanas, también de la plantación, ¿no? Y luego después, con una vez al mes, de 2 litros por cada 10 metros cúbicos de agua, dejados por la noche en la tubería, es suficiente. Eso es lo normal. Era mi pregunta, no sabía si es que diariamente había que irle metiendo una pequeña concentración. Eso sería una barbaridad. Bueno, como tampoco es agresivo, el caso se podría hacer cada 15 días sin problema porque no afecta. No, aquí en Huelva la experiencia que tenemos es esa. Hay otra experiencia que Llorente ha tenido, por ejemplo, que ha tenido Fusarium, ha tenido otra serie de cosas. Bueno, ahí si ya tienes otros problemas tienes que combatirlos en ese momento, ¿no? Pero simplemente para un mantenimiento limpio de instalaciones que garantiza todo ese tema, ¿no? Y los primeros contactos que pueda haber de algo que pueda traer de algún sitio de semillero o algo de ese tema,
con esas dos plantaciones, al principio, de unos 5 litros por hectárea más o menos, tampoco te creas que mucho más, y a los 20 días o 15 días otra aplicación y luego cada mes 2 litros por cada 10 metros cúbicos de agua es más que suficiente, Yo te diría que casi la mitad sería suficiente, 1 litro por cada 10 metros cúbicos de agua. Y la línea de secano, aparte de ahora en la poda, ¿cuál sería el procedimiento? ¿La línea de secano? Pero en secano, ¿de qué? La viña de secano. La viña, ahora por ejemplo en la poda, estamos hablando de la cicatalización y potenciación de la planta, y después durante todo el proceso hasta su vendible. Bueno, vamos a ver, como te ha dicho David, es fundamental en la poda. En la poda, en todos los árboles, en todo cultivo arbóreo, es fundamental. Una vez podado, dar una pasada con agua y producto bien, es suficiente. Después, bueno, pues cuando empieza, por ejemplo, la floración, empieza que antes de separar las ramas que van a definir la parra, digamos, ¿no? Los parrales, ¿no? Hay gente que lo hace, hay gente que no lo hace, ¿no? Es otra segunda opción, ¿no? Y después, pues, cuando lo necesitas es fácil de aplicar, en pequeña dosis, Una cosa es el tratamiento, hay que tener en cuenta que el producto es de contacto. Claro. Entonces, ¿tiene cierta persistencia? ¿Se puede utilizar preventivo? Sí. Pero no queramos corregir cosas correctivas con algo que he hecho preventivo hace un mes. Es decir, realmente una cosa es el protocolo, vamos a decir, anual, es decir, esa poda, como dice Manuel, cuando mueve savia, porque durante el invierno, si la planta está parada, no hay que hacer nada. Cuando mueve savia, claro, en secano, pues no puedes aplicarlo vía radicular. Pero bueno, lo que dice Manuel, en ese despunte, en esa selección de líneas, bueno, es positivo utilizarlo, porque hay movimiento de savia y además hay una aplicación foliar o una aplicación positiva. Pero luego aquí con el clima que afortunadamente y lamentablemente pues tenemos en Huelva, pues claro, si tienes unas semanas de una presión, que eso afecta tanto a la fresa, a berry como a vid, si hay unas semanas que hay una presión de espora incluso, porque a veces no es ni siquiera el hongo, no es foliar, a veces es la espora la que está ahí esperando para pum, saltar y crearte en horas un problema irremediable, ¿no? En tu cultivo. Pues ahí sí que es muy importante, como dice Manuel, aplicarlo, porque el producto es esporicida. Es decir, el producto te va a controlar no solo el hongo desarrollado, sino la espora que está a veces aletargada esperando las condiciones climáticas para desarrollarse. Ahí tiene que ser correctivo. Y si hay situaciones insistentes en esa situación ambiental, pues hay que aplicar una vez a la semana. Porque, insisto, si tú has controlado y dentro de 20 días te vuelve a aparecer humedad, temperatura, lluvia y pum, otra vez, tienes que controlarlo otra vez. Es decir, una cosa es el tratamiento correctivo, vamos a decir, y otra cosa es el protocolo. La pregunta mía es porque es diferente el gotero, digamos la vía de riego, que eso es controlable y estamos hablando de un depósito de agua, le echas tu tratamiento y te olvidas. Claro, al ser secano, aparte de la poda, tienes que estar controlando los cambios, como estás comentando, los cambios de temperatura y de humedad. Entonces, la pregunta mía es cuándo se tendría que, para que sea más efectivo, dentro de los cambios que tenemos aquí la primavera, claro está, aquí la parte occidental, no tiene nada que ver con la oriental de Almería, Murcia. Aquí los cambios son más bruscos y hay mucho más humedad atlántica, y ahí es donde está la clave, para que la clave es la primavera. Eso después lo podemos hablar. ¿Te parece? Una pregunta. Sí. En olivar de secano, el verticidio, ¿sería controlable también con este producto? Yo después de la conversación esta grabada lo podemos hablar. ¿Alguna pregunta más? La pregunta que tengo
Hemos hablado, habéis tocado el tema de limpieza de tuberías. Sí. El hierro, que aquí en esta zona, lo que es agua subterránea, tiene mucho hierro y nos tapa goteros. Sí. ¿También sería eficaz? Sí, precisamente tiene una ventaja, y es que el hierro, el manganeso, el arsénico, fenoles y sulfuros los oxida. O sea, si ya tiene hierro la tubería, ya está hierro, ya no se puede hacer nada. Pero si lo tienes en el agua, lo metes ahí y entonces la mantiene en disolución y lo mantiene hasta que pueda salir, lo saca como óxido. No deja que se deposite en la tubería. Tendría que estar aportando también por ciclo, ¿no? Sí, ahí habría que aportar por ciclo. Esa limpieza que decimos de 2 litros por cada 10 metros cúbicos de agua, pues en vez de cada mes a lo mejor hay que hacerla pues menos, a lo mejor hay que hacer 1 litro nada más, pero cada semana o cosas así para evitar que se deposite, efectivamente. Depende mucho de la concentración que tenga de hierro o que tenga de manganeso, ¿no? Si tienes una poca concentración, pues lo vas a conseguir muy fácilmente. Si tienes mucha concentración, va a ser difícil. Hay mucha. No, hay que pensar que no es lo que decía Manuel, nos gusta siempre focalizarlo como un producto de uso orgánico, es decir, para microbiología y ensuciamiento orgánico, pero efectivamente, como dice Manuel, hay esas excepciones, que no son pocas y a veces son muy interesantes, de oxidación de esos inorgánicos, de ese hierro, manganeso, arsénico, sulfuros, fenoles, pero muy importante lo que ha dicho Manuel, es decir, nosotros una tubería roja, sigue roja. Ahí se queda. Se queda roja. Una tubería negra de manganeso se queda negra. ¿Por qué? Porque eso no es un ión en estado de posible oxidación, eso es ya una precipitación y ya una costra, y eso hay que hacer pues o nada o las limpiezas inorgánicas fuertes, los choques que dais para intentar despegarlo de la tubería, ¿no? O lamentablemente reemplazarlo. ¿Qué ocurre? Si es cierto, también si hay mucho hierro, hay mucho problema, pues al final no sabes muchas veces qué va primero, ¿no? Pero sí que está muy claro que el que empiece a ver en las tuberías, que aquí también lo hay mucho, esa babilla, ese biofil, esa biocapa orgánica, ayuda a que se deposite lo inorgánico. Eso es muy importante. Es decir, esa babilla, ese pequeño tupido que se empieza a generar en los filtros, en todo, eso empieza a ayudar a que estos precipitados ya de hierro, de minerales, comiencen también a encastrarse con las tuberías y con los filtros, y se acaba haciendo toda una melaza de todo, de orgánico y de inorgánico. Hemos demostrado que si se mantiene limpia la tubería con esos protocolos que hemos dicho antes sencillos, a nivel orgánico, que eso sí que podemos controlarlo muy fácilmente con esos protocolos quincenales, mensuales, etcétera, ayuda a que no se te deposite tanto lo inorgánico. Si todo el agua fuera tratada, si el hierro estuviera en estado de oxidación y todo el agua fuera tratada con el producto, ¿podríamos evitar que se depositara? Sí. Eso, por ejemplo, lo hacemos en unos proyectos también de la Fundación, porque hemos generado, ahí tenéis la información, la Fundación Clodos. Pues en Senegal, por ejemplo, estamos haciendo unos proyectos, pero porque la gente está abortando y está muriendo de la cantidad de hierro que tiene el agua en Senegal, en algunas regiones, agua potable. Bueno, pues ahí el problema no es que se quede en la tubería, ahí el problema es que llegue a la persona, ¿no? Y que las venas se convierten en las tuberías de gotero, ¿no? Entonces ahí estamos tratando todo el agua para que se quite del agua antes de llegar al consumo, ¿no? Bueno, en este caso no va a ser todo el agua, o sea que siempre vas a tener esa incrustación, pero insisto, si controlas orgánicamente puede haber mejoras, pero si ya tienes la tubería roja, va a seguir siendo roja. Tendría que empezar de cabezada del pozo. Claro. Sobre todo a nivel orgánico, muy eficaz, lo vas a ver, y a ver si eso te ayuda a ir corrigiendo también la parte inorgánica, sabiendo que lo que se deposite ya es un óxido de hierro, óxido de manganeso,
y eso ya no tiene posibilidad de ser oxidado por la molécula nuestra y de ser retirado. Huelva, por ejemplo, tiene mucho arsénico. Arsénico que procede de las minas de Río Tinto. Y no quieren reconocerlo. Pero yo se lo he dicho, se lo he demostrado bien claro a los gerentes de agua. Esta versión también la conozco, pero... Pues ya está. Pues entonces, quiero decir que Huelva tiene. Huelva ciudad, ¿eh? Por lo menos que es lo que yo conozco. O sea que... Sí. El producto que yo tendría que utilizar para el agua sería el aguilín, ¿no? O el terradís. ¿Cuál de los dos sería para la No, limpieza para el agua, de tuberías? para el agua, Para meter en el sistema de riego, para evitar las obstrucciones de clodo oscuro. terradís. No, clodo oscuro, clodo oscuro. Ah, Clodo oscuro. Para el agua es clodo oscuro. Y también para desinfección de la ganadería, digamos, internamente. Clodo oscuro también. ¿La ganadería? Sí, tratamiento Sí, de agua clodo animal. oscuro, tratamiento de agua. Internamente, Sí. Agua animal. Sí, agua animal clodo también, oscuro. clodo oscuro. Agua potable. Ese es el producto. Todos son iguales, cuidado, todos los productos son iguales, ¿no? Pero la no, es la certificación que tiene. La certificación que tiene ese como producto es producto desinfectante para el agua potable. O sea, el agua potable sea para uso agrícola, sea para uso lo que sea. Él lo quiere enfocar más para lo que es el mantenimiento y limpieza de las líneas de tubería, del sistema de tubería. el clodo oscuro, ¿no? Clodo oscuro. Bueno, hablamos. Señores, pues si hay algo más y si no, pues ya dialogamos un poquito con cada uno. No hay nada más. Pues venga, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora después cogéis aquí unas cositas que tenemos y demás. Y bueno, muchas gracias a Televisión también regional por estos tomas. Y que esperamos que sean útiles también para la gente que pueda vernos a partir de ahora. Y a partir de ellos también, no sé si aparece aquí nuestro Clodos, nuestro logo, donde pueden dirigirse ahí a nosotros, a cualquier información que puedan ver, que pueda ser oportuna para aclaraciones pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias.